Continuamos, señoras y señores, con su resumen matinal. Ya les hablábamos a ustedes de la incidencia de una serie de enfermedades en la República Dominicana, enfermedades tropicales, de las cuales van de mal en peor. Hoy tenemos con nosotros al infectólogo Clemente Terrero, quien se ha visto involucrado en el trato directo de esta problemática, en su condición de subdirector del Hospital Robert Reed Cabral y como médico de cabecera de muchos pacientes con estas enfermedades. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se siente? Bien, de verdad, fuerte Doctor, y activo. le preguntaba a Miguel, ¿cuál es la realidad que aquí ahora mismo del dengue, el Zika y la chikungunya, que son enfermedades que le han torcido el brazo a las autoridades sanitarias y son las que mayor número de muertes siguen provocando en el país? Bueno, con relación a esas tres enfermedades, vamos a comenzar así mismo como tú lo dijiste, pero de atrás hacia adelante. Sí. La chikungunya fue una enfermedad que llegó a la República Dominicana, proveniente de África, con estos asuntos de la globalización y los intercambios comerciales y el turismo y esa cosa. Llegó a las Américas y pasó, produjo muertos, pero más que muertos, la gran morbilidad, la gran cantidad de personas afectadas que quedaron todavía hoy en día, quedan con dolencias producto de esta enfermedad, porque esa enfermedad podría producir un cuadro clínico agudo, un cuadro clínico subagudo y un cuadro clínico crónico. Todavía hay personas que se quejan de molestias, de dolores articulares, producto de esa enfermedad. Y realmente esa enfermedad produjo una situación verdaderamente difícil y preocupante en la población de la República Dominicana, porque había muchos internamientos y muchas personas aquejadas por la misma. Hubo mucho aborto por esa enfermedad, muchos niños recién nacidos afectados. El impacto en las embarazadas, en los niños en gestación fue importante. Pero esa enfermedad pasó, porque ella tiene un solo serotipo, la población se inmunizó en este proceso epidémico y pasó. Ya no vemos casos así como se veían antes, tal vez algún caso que otro de forma esporádica. Luego, con relación al Zika, que es la enfermedad que tenemos vigente en la República Dominicana, ahora, como se notificó la presencia de la misma en el mes de enero, y desde ahí hasta ahora el país ha estado cursando por el momento también bastante difícil. Muchas personas afectadas, muchas personas de licencia por los estragos, por el tipo de patología que produce, la afectación en piel, la afectación conjuntival. Pero eso es la fase aguda. La parte más importante de esta enfermedad son los síndromes neurológicos. El síndrome de Guillain-Barré, que tuvimos una gran cantidad y tenemos todavía de casos de personas afectadas con el síndrome de Guillain-Barré, algunos han fallecido. Y esto es algo que ha conmovido realmente la conciencia nacional por el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica que puede llevar hasta el paro, hasta la dificultad o la insuficiencia respiratoria, que colocar a una persona en un ventilador. Y ustedes saben los escasos que están los ventiladores en la República Dominicana. ¿Cuáles son las personas que generalmente, doctor, se complican más cuando son atacadas por Guillain-Barré? ¿Cuáles son las personas? Bueno, las personas generalmente que pueden sufrir, que tengan alguna enfermedad de base, son las que más pueden sufrir, por ejemplo, un diabético, un cardiópata. Todas las personas en sentido general pueden ser afectadas de forma importante, pero eso, como tienen condiciones ya agregadas en el manejo, pueden complicarse, pueden presentar algún tipo de problema de eso. Pero toda la población tiene el mismo riesgo de sufrir el Guillain-Barré. Todo el que se infecta. Claro, es como si fuera una lotería. No todo el que se infecta lo desarrolla, pero alguno de esos puede desarrollarlo por un asunto ya constitucional y de respuesta inmunológica, porque el síndrome de Guillain-Barré es consecuencia de la respuesta inmunológica
que presenta el organismo de la persona frente al virus. ¿Cuántas víctimas hay ya por Guillain-Barré aquí en la República Dominicana? Bueno, son varios. Son varias personas que han fallecido de eso. En el Hospital Robert Rick Cabral, por ejemplo, hemos tenido 11 casos de Guillain-Barré. Ninguno ha fallecido. 11 casos. ¿Ninguno ha fallecido? Ninguno han fallecido. Eran casos de niños. Eran niños, sí. Pero adultos han fallecido. Sí. Al niño les resulta más sencillo superar el problema, doctor, que a la persona adulta. Bueno, en este caso. Lo que pasa es que, por ejemplo, los adultos a veces tienen otra patología agregada, como le estaba diciendo. Si le da a una persona que es cardiópata, pues ya ese va a tener otro problema. Si le da a una persona que es diabético, y así sucesivamente, hay personas que pueden tener defectos de algún órgano, un neumópata, que tenga problemas de los pulmones. Entonces esa persona, a la hora de colocarlo, por ejemplo, en un ventilador o que necesite de algún otro apoyo, para su cuadro clínico, no va a responder igual que un niño que tiene los órganos nuevos, en buenas condiciones y en buen estado. El otro problema del Zika es la microcefalia, que veníamos hablando de hace mucho tiempo sobre esto. Pues mucha gente le quiso restar la importancia de esta enfermedad, pero por lo que habíamos visto en otros países, podemos decir básicamente en Brasil, que fue prácticamente la nación, el país que nos sirvió de modelo para uno transportar lo que pasaba allí hacia la República Dominicana, vimos que ellos en el mes de diciembre notificaron a la comunidad internacional que ellos tenían 4.000 y pico de casos de microcefalia, cuando lo que ellos veían, el promedio por año era de 1.200. Y eso se disparó y ellos dijeron, ven acá, pero ¿qué pasó con esto? Entonces lo asociaron al Zika. Y de ahí entonces vino las polémicas, incluso en el mismo colegio médico, mucha gente decía que no, y a nivel internacional, pero finalmente se comprobó que verdaderamente este virus tiene un impacto severo en el cerebro de los niños que están en gestación cuando la infección ocurre en el primer trimestre del embarazo, es decir, en las primeras 12 semanas. ¿Cuáles son las características de la microcefalia, ¿no? Para que la gente sepa. Es un cerebro pequeño, es una cabeza pequeña, por debajo del tercer percentil para la edad. Normalmente los niños cuando nacen, con un perímetro cefálico que va entre 33 a 35 centímetros del perímetro cefálico. Claro, eso va a depender de la edad gestacional, estamos hablando de un niño a término. Si es pretérmino, pues ya eso se va adecuando a la edad gestacional del niño, ¿verdad? Y cuando un niño nace con un perímetro cefálico por debajo del que debe tener para esa edad, entonces se clasifica como una microcefalia. El primer caso de microcefalia, precisamente en el país, que ocurrió efectivamente a los 7 meses, porque le decía incluso a algunos dirigentes del colegio médico que vieran esto en la perspectiva del proceso, que en el caso de la microcefalia no iba a ser igual que el síndrome de Guillain-Barré, porque se presenta inmediatamente después que ocurre la infección, entre el 5º a los 21 días de evolución de la enfermedad ocurre el Guillain-Barré, pero la microcefalia no, porque tiene que haber un desarrollo del feto en su crecimiento y en su madurez y en el tiempo cronológico para uno decir, bueno, hasta aquí hay microcefalia. Entonces, habíamos planteado que eso iba a ocurrir a partir del 6º o 7º mes de inicio de la epidemia. Y efectivamente, en el 7º mes de inicio de la epidemia, que fue ahora en el mes de julio, apareció el primer caso de microcefalia en la República Dominicana, que nació efectivamente en mi ciudad natal, que es Barahona. ¿Y cuál fue la suerte de ese niño que ustedes mismos estaban atendiendo en el hospital Robert Rick Cabral, y la experiencia del tratamiento de ese primer caso de microcefalia en el país? Bueno, a nosotros nos contactaron del Ministerio de Salud Pública por la ordenanza de la ministra de Salud Pública que había un caso de microcefalia en Barahona que había sido dado de alta desde el hospital porque estaba en muy buenas condiciones. Cuando un niño nace, que ya no presenta ningún riesgo, se da de alta, pero el niño comenzó a presentar fiebre. Los pediatras tenemos ya como norma que cualquier recién nacido que presente fiebre es sinónimo de infección.
Entonces lo clasificamos como un niño séptico. Y así nos llamaron, inmediatamente me llamaron a mí y yo le habilité un espacio en el Hospital Robert Ruiz Cabral para ser recibido. Llegó la noche del día 2 al hospital, inmediatamente lo recibimos y le pusimos una terapia antibiótica y evaluamos su condición general y al mismo tiempo pues le dimos medidas de soporte y cuidados e higiene y protección para la edad. Y comenzó entonces un proceso de investigación de la microcefalia, porque la microcefalia no solamente la produce el Zika, sino que la producen otras enfermedades infecciosas y no infecciosas, pero en el caso nuestro, las infecciosas comenzamos a investigar y ninguna de esas enfermedades como son la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus, el herpes simple, dieron positivo en ese niño, de manera que se descartaron esas causas como posible inductora o responsable de la microcefalia en el niño. Y nos quedamos con la probabilidad de que se tratara de Zika, el caso de la ¿Ese es el único caso de microcefalia que se ha detectado en el país? Ese es el único caso de microcefalia per se, pero no es el único caso. ¿Esperan más, tomando en cuenta la proyección que ustedes Sí, esperamos hicieron? más porque, por ejemplo, de ahora en adelante, de ahora podemos estar pautando para 6 o 7 meses que podemos estar recibiendo casos de microcefalia, para 6 o 7 meses. ¿Verdad? Porque en Brasil todavía están teniendo casos de microcefalia y esa epidemia comenzó justamente en el mes, creo que de febrero del año pasado, allá en Brasil, y todavía ellos están recibiendo casos de microcefalia. O sea, que nosotros pautamos también eso para la República Dominicana. De ahí que este caso de microcefalia fue egresado en el día de ayer del Hospital Robert Ruiz Cabral en muy buenas condiciones generales. Se investigaron, se le mandó a hacer un cariotipo, que es también para ver si había una patología genética. El niño tenía, además de la microcefalia, tenía un pie equinovaro, que es una torsión del pie de forma congénita. ¿Y cuál es el futuro de esa criatura? ¿Cuál es el futuro de esa criatura? La mayoría de los niños con microcefalia fallecen en los primeros 5 años, porque son niños que tienen defectos estructurales del cerebro, que trae como consecuencia retraso, que trae como consecuencia problemas de motilidad muscular y un conjunto de anomalías funcionales producto de la microcefalia. Dependiendo del grado de la microcefalia, si el grado es muy importante, entonces pueden fallecer rápidamente en las primeras horas, otros pueden durar más tiempo, porque son niños que necesitan un cuidado muy especial, una atención muy especial. Son niños retrasados mental y tienen problemas de motilidad y de problemas motrices. ¿O el Zika no era tan sencillo como lo estaban planteando no era tan colegas de sencillo. ustedes? Que decían No. que es una enfermedad que Bueno. no, que era el dengue el que tenía que poner atención. Tuvimos cierta diferencia con el presidente del Colegio Médico en cierto momento sobre eso, pero más o menos nos pusimos de acuerdo porque él no entendía la problemática de la enfermedad y yo le decía, vamos abócate a la lucha y déjanos esa parte a nosotros. Pero déjeme decirle otra cosa también. El problema del Zika no es solamente la microcefalia, esa enfermedad trae otros problemas estructurales en el cerebro. Sí, claro, puede traer anencefalia también y otros defectos del cerebro, ausencia del cerebro. Niños que nacen sin cerebro. Sin cerebro, sí. Niños con un cerebro muy pequeñito o con otras anomalías o ausencia de algunos tipos de órganos dentro del mismo sistema nervioso central. Es decir, que es un problema serio. Estuve hablando con un ginecotetra y me dijo que uno de los pacientes que padeció de Zika y que nació un niño precisamente con un defecto estructural del cerebro bastante severo y murió a los pocos minutos de nacer. Es decir, que no. Y otros casos que vi en esta semana también de otro niño que nació con otros defectos y la madre tenía antecedentes de haber sufrido de Zika. Me lo enseñó precisamente una pediatra infectóloga, lo tenía en una foto y en realidad también. O sea que hay varios casos, hay varios casos de microcefalia. De anomalía, digamos así, congénita, sí.
Claro, que porque tiene lo como más... común denominador que la que mamá le había dado el Zika, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que estamos enfocados nada más en la microcefalia, pero hay otros defectos congénitos del sistema nervioso central que puede producir y obviamente pueden fallecer inmediatamente después del parto y no se registra, no se le da esa importancia y esa cosa, pero la enfermedad es realmente una enfermedad que hay que prestarle atención. El Ministerio de Salud Pública administra como un ordenamiento internacional, recomendó a las madres que no se embarazaran durante la epidemia, ¿verdad que sí? Porque cualquiera pudiera ser afectada por una infección y traer como consecuencia un niño con ¿Y anomalía usted cree que le están congénita. dando seguimiento, están atendiendo esas recomendaciones a las mujeres dominicanas? No, las mujeres dominicanas tienen demasiados problemas para estar atendiendo a eso. Y además, aquí hay una falta de conciencia, y hay los mismos niveles educativos, de comprensión de los fenómenos sociales, de lo que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud y de las enfermedades, que la gente no lo entiende, porque su nivel y su formación, su capacidad y su nivel educativo es muy bajo. Hay que mejorar todo eso para poder tener una nación realmente que pueda vivir en salud. Doctor, la conducta de una madre o de una familia que le nace un hijo con microcefalia y el trato y la inversión que tiene que hacer para mantener Eso es ese terrible. miembro de la familia. Eso es que terrible. nace así. Yo estuve conversando con esa mamá, ella estaba bastante bien afectada emocionalmente porque ella tenía una niña, un niño sano, tenía una niña sana y que le nació, que fue el varón con ese tipo de problemas y ella estaba realmente devastada. Nosotros le explicamos, ¿verdad?, todo lo que pasaba y todo eso y realmente no quiso ni siquiera tener contacto con la prensa por eso, porque realmente no estaba emocionalmente en condiciones de tener ese tipo de intercambio. Y la inversión es grande porque es niños especiales. Todo niño especial es una gran inversión económica y de tiempo, porque esa madre tiene que dedicarse a ese niño. Y entonces eso reduce su capacidad para poder dedicarse a la producción, al trabajo y a la atención de los otros niños. La realidad del dengue, ¿no? Empezamos de Sí. atrás para adelante. Entonces, la realidad del dengue aquí en la República Dominicana y la mortalidad del dengue, el registro y los subregistros aquí en el país. Mira, el dengue en estos momentos se encuentra en baja. En baja. Sí, o sea... O sea que ha mandado la tumba a mucha gente, en baja. Sí, no, estamos hablando de casos. La frecuencia de casos. Sí, la frecuencia de casos, porque el año pasado ustedes saben que yo para mí, que tengo muchos años trabajando en dengue, Sí. muchos años. Pionero en eso, doctor. En eso, mírate, yo tengo toda la vida trabajando. Para mí una de las epidemias de dengue más intensa, en términos de dengue grave, fue la epidemia del año pasado. Yo no había visto una cosa... El año pasado. Eso es una cosa terrible. Yo he estado al frente prácticamente de casi todas las epidemias de dengue en el Hospital Robert Ricardo, claro, y a nivel nacional, a nivel privado y esa cosa, porque uno ve a su paciente a nivel privado. Y nunca en mi vida había visto algo tan descomunal, tan fuera de lo común como esa epidemia del año pasado. ¿Cuántos pacientes con dengue grave se presentaron en esa epidemia? Obviamente eso ocasionó que la mortalidad por dengue en el país aumentara por la incidencia de dengue grave en el país. Eso en este momento no es igual, hay una reducción en el número de casos, producto de dos fenómenos. Primero, tuvimos una epidemia reciente el año pasado y como sabemos, en una epidemia generalmente la población afectada se inmuniza de forma natural, porque no hay vacuna, pero la inmunización ocurre de forma natural. Y el otro fenómeno es que el dengue es transmitido por el mismo mosquito que transmite el Zika. Entonces el jinete, que es el mosquito, está ocupado por un virus diferente al virus del dengue. Entonces eso ha hecho que baje la incidencia de dengue en el país. No obstante a eso, según los datos del Ministerio de Salud Pública, a pesar de todo eso, de la baja incidencia, la mortalidad seguía alta.
con relación al número de casos que teníamos en la República ¿Pero y por qué Dominicana. entonces, doctor? Mira, la mortalidad por dengue es multifactorial, que tiene que ver con las condiciones de vida, con las condiciones económicas, con las condiciones educativas, el nivel educativo de las personas, con las condiciones de vivienda, la distancia o el lugar donde vive. Y sí, hay muchas cosas que tienen que ver multifactorial y tiene que ver, obviamente, y muy importante eso, con las condiciones de los servicios hospitalarios. Y ustedes saben que hemos estado abogando de hace muchos años por el fortalecimiento de la atención primaria, que es, podríamos decir, la clave para tener una nación saludable y para reducir la mortalidad, no solamente por dengue, la mortalidad infantil, la mortalidad materna y otras mortalidades. Y ahí todavía estamos un poco navegando en una situación de que no hemos podido arrancar fuertemente con esto de fortalecer la atención primaria. Entonces, esos son factores que tienen que ver mucho y obviamente, más que otra, ¿verdad? Dependiendo del nivel, de la capacidad y las condiciones de dónde caiga el niño, de los médicos donde caiga el niño para el manejo del caso, el transporte, el medio la forma en que se transporta, las condiciones, es decir, dependiendo del nivel, porque por ejemplo, si un paciente llega a un primer nivel y se va agravando, tiene que caer un segundo nivel. Si sigue agravando, tiene que caer un tercer nivel. ¿Tú ves? Entonces, la detección temprana del deterioro del cuadro clínico es muy importante para uno reducir las mortalidades por dengue en la República Dominicana, porque a veces, por ejemplo, el caso no es detectado, que va evolucionando hacia el deterioro de forma temprana y cuando lo quieren transportar, te lo transportan ya en un estado muy grave y por más que tú hagas. Decía la ministra de Salud Pública en una ocasión que los médicos el protocolo de atención del dengue, parece que no había una comprensión todavía y que por eso también se estaban produciendo muertes. Bueno, el problema no es, bueno, no te digo que no, lo que pasa es que el dengue es una enfermedad impredecible, eso evoluciona y cambia minuto a minuto, segundo a segundo. Tú con el protocolo per se no te resuelve el problema 100%. Tiene que tener, yo tengo por ejemplo anotado ahí, se lo leo todos los días a los residentes, cuáles son los criterios para uno disminuir la mortalidad hospitalaria. Nosotros por ejemplo en el Hospital Robert G. Cabral hemos disminuido la mortalidad hospitalaria allá. Pero es basado en esos criterios. Y estamos ahí todo el tiempo, porque yo soy el director del hospital y estoy en la entrega de guardia todos los días ahí. Y estoy atento a todo lo que pasa y no pico un ojo. ¿No entiendes? E inmediatamente intervengo, inmediatamente le llamo la atención, inmediatamente algún procedimiento. Es decir, es una cosa compleja. Eso no es tan sencillo como decirlo, ¿verdad? Desde un escritorio, esto, no. Hay cosas que ocurren en el mismo ámbito, en el mismo momento, en el trabajo, en que el médico tiene que tomar una decisión. Y yo digo que, por ejemplo, dentro de los criterios para los elementos básicos para reducir la mortalidad, no solamente del dengue, sino hospitalaria y nacional, son compromiso social y compromiso institucional. Usted está comprometido con la institución más que con las personas. No ser complaciente con la persona, sino ser consecuente con la institución. El monitoreo constante de los casos, el seguimiento, la detección temprana, la intervención oportuna. Es con eso que uno puede, todo eso, con esos elementos es que uno puede bajar la mortalidad. Y no solamente a nivel hospitalario, sino nacional. Es la única forma. Que sigue siendo muy alta la mortalidad infantil aquí en República Dominicana y materna, Claro. según
los índices revelados por la UNICEF en un estudio. Pero ahí tiene que haber un compromiso entre el Estado, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico, ¿verdad? Y todos unirnos para lograr ese objetivo, para lograr esa meta. Mientras estemos divorciados y cada quien por su lado, queriendo imponer su posición, no vamos a lograr. Tenemos que unirnos, ponernos de acuerdo. En algún momento tenemos que ponernos de acuerdo, porque tú sabes quién es que sufre. La población, el pueblo dominicano. Hablando de la población, una pregunta antes que terminemos el programa, me avisa la producción. El caso del Colegio Médico Dominicano, las negociaciones con el gobierno, tienen ustedes asamblea dentro de unos momentos. Este limbo en las negociaciones, ¿no? La cosa iba muy bonita. Sí. ¿Y qué pasó? Incluso yo mismo... ¿Estaba sorprendido? Sí, no, claro, y tenía la esperanza de que todo se iba a solucionar sin tirarle un solo tiro después de las negociaciones, ¿verdad? Sí. Pero las cosas se comenzaron a poner realmente difícil y oscura, hasta que estamos, como usted dice, en estos momentos en un limbo. No se sabe qué va a pasar. Yo abogo y hago un llamado a las autoridades del país, de salud pública, ¿verdad que sí? Y nacionales, a los que tienen que ver con esta situación, y también al Colegio Médico Dominicano, a flexibilizar y a ponernos de acuerdo, porque en medio de todo esto, quien más sufre es la población. Y sufren también los médicos también sufren. Yo creo que el diálogo es la principal vía. Cada quien muestra su fuerza, pero creo que hay que sentarse a negociar, hay que sentarse a tratar de enderezar el sistema de salud de la República Dominicana, que no está muy bueno, y quien sufre es la población. ¿Dónde que se ha fallado en el proceso de diálogo, doctor? Porque decía ayer su vicepresidente del Colegio Médico que prácticamente se han cumplido todos los puntos y que lo que faltaban eran pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Sin embargo, ¿por qué ese retroceso? Bueno, hubo cierta propuesta. Yo no tengo el dominio general de todo eso, porque realmente quien tiene mayor conocimiento sobre eso es el presidente del Colegio Médico. Pero me dijo que había un asunto de los horarios, que el asunto del 5%, y creo que, no sé, eso eran prácticamente los dos o tres, hay como 2 o 3 temas. ¿Cuál es el horario que usted entiende que debe cumplir un médico en un hospital? Hasta yo siempre he cumplido en el hospital, ¿verdad? Sí. Pero aquí normalmente, por tradición, son 4 horas que trabaja el médico. El gobierno está proponiendo 6. Y ahí hay un tranque. Ahí hay un tranque. No sé cuál va a ser. Y crear diferentes horarios. No, porque ya eso no tiene nada que ver con aumentar el horario a los médicos, sino crear nuevas plazas de trabajo. Porque, por ejemplo, si yo voy a poner el horario hasta las 8 de la noche, tengo que emplear a otros médicos para cumplir. Eso realmente se distorsionó. Que creo que fue Monegro que hizo ese planteamiento, pero eso no fue lo que él quiso decir en esa parte de aumentar el horario a los médicos, sino crear plazas para cubrir nuevos horarios, exactamente. Ahora, la otra de las 6 horas sí es una de las propuestas que hizo el gobierno, y creo que ahí hay un tranque con relación al Colegio Médico. Hoy se va a debatir en la asamblea que comienza a las 10 de la mañana, y nada, esperamos que esto tenga una salida. No quiero, ¿verdad?, adelantarme ni hacer pronunciamiento, porque no quiero realmente incidir en esa parte. Esperar que el Colegio Médico en su momento pues nos pongamos de acuerdo, y que el gobierno también sea flexible, ¿verdad?, porque los médicos en realidad hemos trabajado aquí. No son vagos, ¿no? No, los médicos no somos vagos. Jamás. No somos vagos, porque esta situación de la salud de la República Dominicana es sobre los hombros de los médicos, somos los médicos. Y, por ejemplo, cada vez que se presentan, por ejemplo, estadísticas a nivel nacional e internacional, somos los médicos.
Nosotros, ¿y quién es que lo hace? Los médicos. Esa estadística que presenta el gobierno, que tenemos que sí o qué, que tenemos lo otro. Esos son los médicos. Es decir, que vamos a sentarnos y seguir echando para adelante este país, porque si no, van a venir las tensiones y van a venir la protesta y eso no es bueno. Si queremos avanzar, tiene que ser en paz y en armonía. Gracias, doctor Clemente Terrero, reconocido infectólogo, pediatra, subdirector del Hospital Robert Rick Cabral y dirigente también del Colegio Médico Dominicano, por su intervención en su resumen matinal. Ya regresamos.